Hola amados, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este video. Como iglesia vamos a entrar en este tiempo, en esta temporada, de poder estar impartiendo algunos videos, algunas enseñanzas, resolviendo quizás algunas dudas que la iglesia pueda tener en cuanto a la relación con Dios y cómo hacer su palabra vida en nosotros. Así que vamos a estar haciendo una serie de videos. Y también te vamos a pedir que puedas participar en esto. Si tienes dudas, si te gustaría que hagamos un video pensando en algo específico, en un tema en específico o algún tema relacionado a algo que esté en tu corazón, te pedimos que te puedas contactar con nosotros y nos puedas decir, pastor, yo quiero que hablen de esto, quiero que hablen de esto otro, me gustaría que hablen de fe, me gustaría que me enseñen cómo aprender a orar, cómo llenarme más de fe, cómo aprender del reino, entre otros tantos temas que tenemos para poder ir conversando, ¿cierto? La idea es poder enseñar a la iglesia a través de una serie de videos que nos enseñen cómo hacer vida el reino de Dios en nosotros. Bien, así que sé muy bienvenido, vamos a pasar un tiempo, unos minutos juntos estudiando la palabra del Señor. Esperamos que sea un tiempo de bendición, un tiempo donde podamos comprender aún más qué es lo que Dios tiene para nosotros. El día de hoy quiero hablarte de volver al jardín. En el principio, en Génesis 1:26, la palabra menciona de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En un inicio, el plan original de Dios es que el hombre tuviese una semejanza, tuviese un nombre o tuviese una forma similar a la de Dios. Dice que el hombre es creado desde la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios desde el mismo polvo crea a un ser llamado Adán. Entonces, al ser creado a imagen y semejanza, Adán reflejaba toda la gloria de Dios. Al ser creado a imagen y semejanza, Adán reflejaba toda la gloria de Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Y dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, en estos dos versículos rescatamos algo muy importante, que es que Adán es puesto en el Edén. Bien, y cuando Adán vivía en el Edén, entonces estaba rodeado de árboles. Pero habían dos árboles muy importantes que también fueron plantados junto con Adán. Uno de ellos es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán tenía por instrucción de Dios solamente comer de un árbol que era del árbol de la vida. Él no podía alimentarse del árbol llamado de la ciencia del bien y del mal. Era una restricción con la cual Adán vivía en el Edén. Leemos Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Bien, el objetivo del hombre, inicialmente el objetivo de Adán, era labrar y guardar el huerto. En otras versiones habla de que se ocupara de él y que lo cuidara. Es decir, Adán tenía una función fundamental en el Edén, que era poder cuidar lo que Dios había confiado. Así como Adán tenía que cuidar el huerto, tenía que cuidar los árboles, tenía que labrar esta tierra, ¿cierto?, llamada Edén, también él podía habitar en un mismo ambiente con Dios. La palabra habla de que Adán se movía y que la voz de Jehová se movía en el Edén. Es decir, Adán vivía en un mismo ámbito, junto con el Señor, junto con los querubines, con los serafines, juntos estaban en un lugar que era un espacio común. Bien, en el versículo 16 y 17 de Génesis 2 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, como indicaba en un inicio,
Adán podía acceder a cualquier árbol para comer, es decir, todos los árboles le pertenecían, incluyendo el árbol de la vida. Por eso podemos entender de esta manera que Adán era un ser eterno. Por esto, cuando Adán, antes de que peque, ¿cierto? Cuando Dios le restringe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces le dice: ciertamente morirás. Esto quiere decir que el origen de Adán, del primer hombre, aquel que nos representa a todos nosotros, ¿verdad? El origen de él era no morir, era vivir en la vida eterna, era vivir en un ambiente completamente terrenal, completamente espiritual. Entonces, Adán, al vivir en un lugar de eternidad, tenía vida eterna, poseía vida eterna. En esto, él podía alimentarse constantemente del árbol con el cual obtenía la vida. Este es el diseño original del hombre, no morir. Dice Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, avanzamos en la historia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, entonces vemos aquí cómo Eva, a su vista, considera que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol codiciable. Y esto es muchas veces que nos pasa también en nuestras vidas, donde vemos nuestras circunstancias, vemos lo superficial, miramos con los ojos carnales y no miramos con los ojos espirituales ni las circunstancias de nuestras vidas. Esto nos provoca tomar decisiones muchas veces erróneas, muchas veces decimos: esto se ve codiciable para mi vida. Tomar cierta decisión se ve codiciable, se ve tentador, se ve interesante. Recuerdo en algún momento de mi vida, yo estaba recién entrando a la universidad, me ofrecían un muy buen trabajo, ganar un muy buen sueldo, y yo creo que tenía unos 19 años cuando me estaban ofreciendo tomar un trabajo aquí en mi ciudad, pero en realidad me implicaba tener que estar 7 días fuera de la ciudad. Y por temas ministeriales, yo siempre he estado a cargo del Ministerio de Jóvenes, estuve en el Ministerio de Música, también en el Ministerio Pastoral. Entonces yo dije: prefiero no perder mi tiempo en un trabajo y perder mi liderazgo en los jóvenes. Prefiero 1000 veces seguir sirviendo al Señor por no irme a trabajar. Prefiero no trabajar, prefiero perder una buena oferta de trabajo, pero seguir siéndole fiel a lo que Dios me ha llamado. Eso es señal de que a veces tenemos que renunciar a cosas que son importantes, interesantes, hasta tentativas para nosotros, que nos tientan, ¿cierto? Que nos provocan. ¿Quién no quisiera ganar un buen sueldo desde los 19 o 20 años de edad, ¿cierto? Quizás la mayoría de las personas quisieran tener un sueldo muy bueno a esa edad. Pero a veces hay cosas que son más importantes. Mirar con los ojos de la fe y no mirar con los ojos carnales. Hay muchas situaciones en nuestras vidas y en tu vida que van a ser codiciables, pero que no necesariamente tienen que ser tomadas. Entonces, en Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24, avanzamos en la historia y dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Aquí ya ellos habían comido del fruto, que entre paréntesis jamás ha sido una manzana. Siempre nos enseñaron y hemos entendido a través de las películas o a través de la historia que Adán y Eva comieron de una manzana, ¿cierto? Y hay una figura de que ellos comieron una manzana, pero la realidad es que habla de un fruto. Bien, entonces dice que ellos fueron sacados del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Aquí nace porque el hombre tiene que trabajar y ganarse el pan con su propio esfuerzo. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, cuando Adán es desterrado por haber pecado, es enviado a la tierra, Dios pone un resguardo al árbol de la vida. Entonces dice que Él pone querubines y una espada encendida para resguardar este árbol.
Aquí en este versículo hay algo muy interesante que me llamó mucho la atención. Fíjese en esto. Cuando Luzbel, que era un querubín, ¿cierto? Un serafín, peca en contra de Dios, dice que él es tomado y es desterrado, enviado a la tierra como castigo por haber pecado en contra de Dios. Fíjese en esta similitud. Cuando Adán peca en contra de Dios, es tomado y es desterrado. Asimismo como Satanás o Luzbel en ese momento es desterrado, el hombre también fue desterrado, sacado de su posición original para vivir una vida terrenal donde su vida era cortada, donde su vida tenía limitancias, donde su vida se acabaría en algún momento. Según la palabra, Adán vivió cerca de 930 años, es decir, su vida, a pesar de que fue demasiado larga, culminó. El origen era que no culminara, era que no se acabara, era que él fuera eterno. Pero producto del pecado, así como habla en Romanos, ¿cierto? Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, seguimos avanzando y dice que el nivel de intimidad con el que vivían Adán y Eva antes de pecar era tan profundo que no necesitaban taparse ni ocultar su desnudez. En ese lugar no existía vergüenza. Y muchas veces nosotros, hasta en la iglesia, nos da vergüenza levantar las manos, nos da vergüenza cantar porque sentimos que estamos desafinados o que no cantamos como el hermano de al lado, ¿cierto? Y en ese lugar ellos vivían desnudos completamente, ¿cierto? Descalzos, sin preocupaciones, solamente cuidando lo que Dios les había establecido. Entonces, Adán vivía en este ambiente con Dios y vivía totalmente libre. Entonces, cuando ellos pecan, se hacen conscientes de que ya no merecen una intimidad con Dios, de que ya no son dignos de estar en este ambiente con Dios, ya no son dignos de disfrutar la gloria de Dios, la cual ellos respiraban, la cual ellos disfrutaban todo el tiempo. Entonces, hay una canción muy hermosa que dice: mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y vamos a avanzar hacia allá, vamos a darnos cuenta cómo Cristo restablece este origen, restablece esta visión de jardín en nosotros. El jardín es el lugar para el cual fuimos creados, para eso fuimos creados. El pecado de Adán nos saca de este jardín para el cual fuimos destinados originalmente. Y en el pecado de Adán entonces es que a nosotros entra la muerte eterna, ¿sí? En su gracia, Dios se convierte en la fuente de la vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para poder obtener esta vida eterna es necesario creer en que Cristo es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Para poder obtener esta vida eterna es necesario creer que Cristo es el Salvador y es el Hijo de Dios. Nuestra vida eterna ha dejado de depender del árbol y ahora depende de nuestra relación con Dios, de lo que Dios puede hacer con nosotros, de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Recuerden, Cristo va a la cruz, muere, pero resucita al tercer día. La tumba está vacía, completamente vacía, y ahora somos libres y tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios. Entonces, la vida eterna es algo que podemos comenzar a obtener desde hoy, que podemos comenzar a trabajar desde este tiempo. La vida eterna no es solamente ir al cielo, sino que la vida eterna es encontrarse con el diseño original para lo cual fuimos creados, para lo cual Dios crea al hombre. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. Dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es tremendo. Esto es increíble. Porque a través de Cristo es que todos podemos volver a obtener esta vida que se había perdido en Adán. Romanos 6:23 dice que el pecado da luz la muerte. Como lo decía anteriormente, la paga del pecado
es muerte. Entonces, a través de Cristo es que hoy tenemos la oportunidad de recuperar esta vida que se ha perdido en el jardín. A través de Cristo es que tenemos la oportunidad de recuperar el lugar para el cual fuimos creados, que es el jardín, que es vivir en una intimidad con Dios, que es vivir todo el tiempo rodeados de su presencia. Dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. A través de Cristo es que podemos recuperar este nivel de intimidad. Y quisiera decirte que recuperar la intimidad con Dios no es solamente cerrar la puerta y orar, como muchas veces lo hemos entendido. Siempre hemos entendido que tener intimidad con Dios es ir a la habitación, ¿cierto? Cerrar la puerta, leer la palabra y orar. En este tiempo he comenzado a sentir fuertemente cómo el Señor en realidad nos está llevando a una nueva profundidad de intimidad, y no tiene que ver con que podamos orar más, no tiene que ver con que podamos leer más la palabra. De hecho, la oración es la base de toda vida cristiana. Toda aquella persona que dice ser cristiano tiene que orar, y debe nacer de una manera natural, no debe ser de una forma forzada. Bien, la intimidad tiene que ver realmente con comprender para qué hemos sido llamados, para qué fuimos creados, cuál es el destino que Dios tiene con nosotros, cuál es la predestinación que Dios tiene con nosotros, y por supuesto, cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida en este tiempo. Es importante poder reconocer cuál es el propósito para lo cual has sido llamado a esta temporada. Muchos de nosotros necesitamos caminar en el entendimiento de que Dios nos ha llamado para cumplir una función específica en este tiempo, en la ciudad que ha sido plantado, en la familia que ha sido plantado, en la iglesia que ha sido plantado. Debe cumplir un propósito. Ninguno de nosotros en realidad fue creado para simplemente porque a Dios se le ocurrió y no tenía nada que hacer. En realidad Dios nos crea con un propósito fundamental, que es cumplir su reino aquí en la tierra como se cumple en el cielo. Por esto Cristo hablaba y dice en la oración, en el modelo de oración de Mateo, y dice que oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que se santifique tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como ya se hace en el cielo. Una cosa deseamos hoy, es cumplir su voluntad, es hacer lo que Él desea que nosotros podamos hacer. Entonces, recuperar la intimidad con Dios no es solamente cerrar la puerta y orar, sino recuperar nuestra posición en el jardín. Recuperar la posición en el jardín es comprender de qué se trata nuestro origen y para qué hemos sido destinados. Quien comprende para qué ha sido destinado, jamás vuelve a caminar de la misma manera. Yo hoy deseo en el nombre de Jesús que puedas encontrarte con este mensaje y puedas comprender de que tu vida, cuando se choca con la cruz, cuando se encuentra con el Espíritu Santo, jamás vuelve a ser la misma. Jamás es imposible que una persona que se conecta con su presencia vuelva a ser la misma. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14 al 16. Y dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos en este Apocalipsis cómo Cristo viene a buscar su iglesia, viene a traer justicia, viene a cumplir lo que Él había prometido, que era habitar con el hombre en un mismo lugar. Y fíjese en esto, vamos a leer nuevamente, esto ya lo había leído, Génesis capítulo 3, versículo 24, y dice: echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí hay dos elementos esenciales que nos dan a entender algo maravilloso, que son los querubines y la espada. En Apocalipsis 19 habla que cuando Cristo viene sobre caballos blancos, los elementos que Él trae para hacer justicia y para llevar su iglesia a su destino son querubines y
y una espada. A mí esta coincidencia me pareció maravillosa, porque en realidad no tiene que ver con una coincidencia. Tiene que ver con que Dios, los mismos elementos que utilizó para cerrar el huerto, para cerrar el árbol de la vida, entonces ahora Él los conquista y los trae consigo en la búsqueda de su iglesia, de su amada esposa. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que Dios, a través de Cristo, buscando su iglesia, está entregando una señal maravillosa, que es que las puertas del huerto del Edén están nuevamente abiertas. El árbol de la vida ya no está resguardado por querubines y una espada, porque Cristo ha conquistado lo que estaba cerrado. O sea, lo que Adán utilizó para clausurar, Cristo lo toma y lo abre completamente para que esté a disposición nuevamente de su iglesia. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es que el Edén ya no está clausurado. El Edén es un lugar para el cual hemos sido destinados, y a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz y ha resucitado el tercer día, entonces que hoy ese huerto ha vuelto a estar disponible para nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en sus muslos anuncia: Rey de reyes y Señor de señores. El Rey de reyes se le ha dado la gana, se le ha placido volver a abrir el jardín, porque Él es el Señor. Porque no hay nadie que pueda hacer contra de lo que Él quiere hacer, de lo que es su voluntad y de lo que Él ha establecido. Entonces, la espada no solamente resguardaba el jardín, sino que el árbol de la vida eterna. Apocalipsis dice que Cristo trae en su boca, de su boca sale una espada aguda que rompe todo pecado, que corrompe toda posición y oposición que el enemigo levantó en nuestras vidas para que no vayamos al lugar donde fuimos predestinados, que es la vida eterna. Es una habitación con el Señor, es el lugar de deleite. La palabra habla que allí va a ser un lugar donde las calles serán de oros y el mar de cristal. Hoy quiero darte la esperanza de que puedas volver a recuperar la idea de que ese es un lugar que te pertenece. Ese es un lugar que le pertenece a la iglesia. Es un lugar que ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para que podamos ser libres completamente. Entonces, la vida eterna no es un lugar que debemos conquistar. Es un lugar que debemos recuperar. Porque en Adán ya vivimos en ese lugar. La vida eterna, el jardín, el huerto, el trono del Señor es un lugar que debemos reconquistar, que debemos recuperar. Yo puedo conquistar algo que no conozco, pero cuando yo hablo de recuperar, estoy hablando de que estoy volviendo a un lugar que me pertenece, que me perteneció en algún momento, pero que por alguna razón lo perdí. Entonces ahora podemos entender que la vida eterna y el jardín son lugares que debemos de recuperar como iglesia, porque hemos sido destinados por la voluntad del Señor a vivir en Él. Bien, esta ha sido la lección del día de hoy. Espero que te haya gustado, y si es así, te invito a que puedas compartirlo allí en el link de YouTube. Puedas compartirlo con tu familia, con tus amigos, con la gente de la iglesia, con tus hermanos de casa de reino, con tus hermanos de ministerio. Puedas hacer llegar este video, y por supuesto pedimos el apoyo para que puedan ahí republicar este mensaje. Y también quisiera desafiarte a que si te gustó, a que si este mensaje ha tocado tu corazón y ha hablado a tu vida, entonces vuelve a verlo, vuelve a analizarlo, estudia un poco más quizás de lo que ya se ha planteado aquí, y puedas verlo también con tu familia. Invita a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a poder verlo como familia, en conjunto, en unidad, en comunidad, ¿cierto? Para poder disfrutar también de la palabra del Señor. Recuerda, estamos abiertos a que puedas hacer preguntas, y el próximo video quizás pueda responder las dudas que hay en ti. Así que eso, amada iglesia, que el Señor te bendiga, que sea un tiempo provechoso para nosotros, y que la gracia de Dios se manifieste cada día más en sus vidas. Nos vemos.